Yo me llamo María Bolet y estoy haciendo la sombra del Calafate. La sombra ya estaba en la tierra desde que hubo tierra y sol. Después vinieron los hombres. La llamaron sombra. Jugaron con ella y nació el teatro. Llamamos sombra al lugar oscuro del espacio a donde la luz no llega por interposición de un cuerpo. Para hacer una sombra necesitamos 3 elementos: un espacio de proyección, una luz y un cuerpo proyectado. Claro, que se acerque al árbol y que vuelva a su lugar. Hacer un recorrido desde la imagen. Descubrir las sombras que nos rodean puede ser una buena experiencia para empezar. Si salimos con pantallas, podemos crear imágenes y hasta escenas al aire libre. La pantalla nos ayuda a hacer un recorte de la realidad y a pensar en la composición sobre un plano. También nos ayuda a pensar en el espacio. De costado. ¿Así? La cara para allá, ahí. El espacio en el teatro no es algo dado. Hay que elegir el espacio pensando cómo se relaciona lo que queremos mostrar con los espectadores. Elegimos qué mostrar, cómo lo mostramos y a quiénes lo mostramos. Hay muchas luces con las que podemos hacer sombras. El sol, el fuego, las linternas, las lámparas. Si trabajamos con una lámpara común, apoyando figuras en la pantalla, la sombra va a estar en foco. Pero si nos alejamos de la pantalla, es conveniente usar una luz más puntual. Las lámparas halógenas Bipin dan una luz blanca y sombras definidas a distancia de la pantalla. Se llaman también lámparas de filamento concentrado porque, a diferencia de las lámparas comunes, los haces de luz vienen de un solo punto, manteniendo las sombras negras y en foco. Con estas lámparas podemos aprovechar todo el cono de luz, ese espacio iluminado que va de la fuente de luz a la pantalla, para producir sombras y variar sus tamaños. Y eso es lo bueno de estas lámparas, que no pierden nitidez lejos. Entonces podemos hacer algo, tener una pantalla lejos y tener muchos planos de imagen, usar todo el espacio que da de la luz a la pantalla y componer una imagen que parece que tuviera volumen. Y vos estás pintando toda la escena y elegís qué pintar. La pantalla es toda esa completa, pero por ejemplo si la luz está así, solo vamos a poder ver lo que aparece en ese círculo. Los retroproyectores y los proyectores de diapositivas usan también lámparas de filamento concentrado. Además, tienen lentes que nos permiten ampliar las imágenes. Todo lo que interponemos entre una luz y una pantalla es un cuerpo proyectado. Podemos trabajar con objetos naturales
con nuestro cuerpo, con objetos cotidianos y con objetos, figuras o textos que realicemos. Por ahora vamos a eso, tenemos que seguir, ¿no? En Oriente hay muchas culturas que practican el teatro de sombras desde hace miles de años. Por ejemplo, en Tailandia, en China, en Indonesia. Desde los comienzos tuvo allí un carácter religioso. Las representaciones contaban historias sagradas con títeres de cuero apoyados en una pantalla iluminada. Nahuel Bon, titiritero y sombrista argentino, se interesó por el teatro de sombras javanés y tuvo la oportunidad de viajar para conocerlo más de cerca. Ubiqué el campus donde iba a estudiar, un gran campus con departamentos de arte, y ahí entré, me asomé a una clase de teatro de sombras javanesas. Me decepcionó. Lo primero que me decepcionó fue mi ignorancia de no poder encontrar sentido a lo que veía. Me parecían títeres rígidamente y técnicamente manipulados, con un texto para mí indescifrable, pero poco a poco pude integrarme a las 9 horas de espectáculo y encontrar cierto sentido o sabor de lo que veía. En Occidente, las tradiciones cambian. El trabajo con la sombra se aleja de la religión y entra en un terreno de investigación y de innovación permanente. Actualmente, hay diversas compañías de teatro de sombras en Europa que utilizan diferentes técnicas para crear sus espectáculos, algunas muy alejadas de aquellas que se practican en Oriente. En Argentina, muchos artistas han incluido sombras en sus espectáculos, pero es un lenguaje que está recién en sus comienzos. Hay pocas obras realizadas únicamente en teatro de sombras. Valeria Andrinolo es creadora, junto a Nahuel Bon y Leonardo Chayo, de la compañía argentina La Ópera Encandilada, que trabaja desde 1997 investigando y difundiendo este lenguaje. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o seu pranto de dor, que a seca mal começou. Me puse a hacer títeres cuando terminé en la secundaria, más o menos. Después con los títeres me fui tirando para el teatro de sombras y también me metí un poco con
con la plástica para poder llegar a un lugar más feliz, porque me parecía que tenía tanto de composición visual y de lenguaje plástico que bueno, lo necesitaba que esos títeres tuvieran una contención plástica más importante. Esto tierra y esto agua. Generalmente, realizamos figuras cuando ya decidimos qué historia vamos a contar. La historia nos propone los personajes, los escenarios, los textos. Hay una gran variedad de materiales con los que podemos realizar figuras. Lo más importante es tener un poco de ingenio y animarse a jugar con los contrastes. Lo primero que hay que hacer es decidir cuáles son los negros y los blancos, ¿no? Entonces lo que es blanco se saca, lo que es negro se deja. Podemos calar tanto una foto como un dibujo realizado por nosotros. Practicamos el dibujo y el calado en papel o cartulina para tener más seguridad. Este es nuestro boceto. Luego dibujamos en cartón definiendo el tamaño de nuestra figura. El cúter se apoya sobre una superficie plana. Con una mano cortamos y con la otra sostenemos la figura con mucho cuidado de no colocar esta mano detrás del cúter. Para crear blancos y negros dentro de una figura tenemos que ir dejando uniones o puentes de cartón. La figura puede pintarse de negro para que no refleje la luz. Una vez calada, podemos agregarle colores con papel celofán o acetatos y colocarle una o más varillas. También podemos realizar figuras de alambre. Con una pistola de silicona agregamos los colores. Estas son algunas herramientas que podemos utilizar. Las lámparas para teatro de sombras se pueden encargar a un electricista o a un diseñador industrial. Siempre que trabajamos con electricidad, tomamos algunas precauciones. Instalaciones eléctricas seguras, calzado con suela aislante. Para explorar el espacio de proyección, se trabaja con la luz fija a algún soporte o trípode. Si acercamos un objeto tramado a la luz, podemos crear diversos fondos para nuestras figuras. Estas pueden recorrer todo el cono de luz cambiando el tamaño de su sombra.
En las luces podemos fijar acetatos de colores y marcos de cartón. Estos elementos nos permiten definir la forma y el color de una escena y jugar con sus combinaciones. Si colocamos dos figuras, cada una en una luz, y usamos los dimmer para prender una luz mientras la otra se apaga, podemos fundir las imágenes en la pantalla. Este es un recurso muy útil para realizar cambios de escena. También podemos trabajar con la luz en movimiento y mostrar distintas sombras de una figura según el ángulo con el que la proyectamos. Es interesante alternar el movimiento de la luz y el movimiento de la figura porque tienen tiempos y calidades muy distintas. Puede hacer música con imágenes, melodías, sí, con oscuridad y luz, y contrastes de recortes del espacio. Un sombrista busca la manera de juntar una cantidad de sombras para un evento, para una ocasión. Eso también hace el sombrista, elegir una manera entre las infinitas que hay de contar con sombras. Para hacer una historia de sombras, una obra de sombras, se puede partir de un cuento, de una obra de teatro, de una música, de una imagen o varias imágenes, y ir armando una dramaturgia, ¿no? Como darle una forma teatral, darle una forma dramática, ¿no? Que siempre en las sombras es particular y no es igual a la de otras disciplinas. Se parece a la del cine, se parece a la del teatro, pero no es eso. Hay que ir buscando cuál es la del teatro de sombras, que bueno, por ejemplo, en Oriente ya saben cuál es su dramaturgia perfectamente porque tienen miles de años de acumulativos, ¿no? De acumulación. En cambio, nosotros tenemos que estar buscando la dramaturgia de sombras.
puede nacer de la casualidad, del azar, o puede nacer de un sentido lógico de situaciones ya preconcebidas. Puede nacer del accidente, que es lo más fabuloso, me parece. O puede nacer de un argumento ya reconocido que hay que llevar a cabo. Ese argumento unívoco y ya escrito. Hay muchas formas. El taller de teatro de sombras en el proyecto Subite al Colectivo proponía un recorrido desde la sombra cotidiana hacia la sombra en escena. En 3 días creábamos y proyectábamos una pequeña producción en sombras de manera colectiva. La historia se componía con el aporte de todos. A veces surgía de un objeto, de un dibujo, de las ganas de bailar o de actuar. ¿En qué momento de la chica es este? Cuando la agarra Frankenstein. Cuando se cae de la montaña y Se golpea. Compare. A ver. Te enojas con mi niña, pero... La creación colectiva es un buen ejercicio para que cada integrante encuentre su rol en el equipo. Cada trabajo genera diversos roles: dirección, musicalización, manipulación de luces, figuras y objetos, realización plástica, interpretación. Todos estos roles son importantes para llegar a concretar la escena. En los grupos hay personas con distintos intereses y esa diversidad es su mayor riqueza. Si logramos ponernos de acuerdo, podemos encontrar un lenguaje que nos exprese. Bueno, primero tuvimos que poner el aula, taparlo así para que no haya luz y se puedan hacer las sombras. Y después colgamos el telón. Después veíamos cómo se hacía para que un objeto pase por todo el telón, hacer de más grande a más chiquito, sin que se vea nuestro cuerpo. Y después hicimos, primero antes de ese objeto, hicimos, por ejemplo, una forma con nuestro cuerpo. Después la profesora decía stop y quedamos ahí. Nos alumbraba un poco más de cerca con la lámpara y después seguíamos el arte. Y después salía, mira, salió acá. Agarramos y hicimos dibujos, después los calamos, inventábamos historias y íbamos a pescar sombras. Nos enseñaba cómo se pescaban sombras, no teníamos la menor idea. Después surgió una idea sobre Ramírez, de lo que es, de lo que pasa y algo de un poquito de ficción. Y bueno, entonces nosotros primero estábamos buscando el porqué de la obra, o sea, cuál era el tema. Y entonces mirábamos cómo era Ramírez y que le faltaba más cosas artísticas, así, porque no había mucha diversión. Y entonces nos dedicamos a hacer así una obra diciendo eso. O sea, era una vecina que le iba a decir al intendente todas las cosas malas y las cosas buenas de Ramírez. Arreglan los caminos, hacen show gratis para la familia en la plaza o hacen las casas municipales para los habitantes. Pero cuando terminan las elecciones,
No arreglan los caminos, no hacen nuestros shows. Estos 3 días, así, que algo que quieran contar de esta experiencia. No, que está re bueno porque por ahí hay gente que vos no hablabas mucho acá, que estaba en la misma escuela, pero no te hablabas con ella ni nada, y en esto te juntás con todos y todos aportan ideas y todo. Está bueno. ¿Sí? Y eso también me sirvió a mí porque yo no sabía lo que era teatro de sombra. Yo no. Lo que era eso, para mí era hacer figuritas en la pared, pero después me aprendí que era otra cosa. La Yolanda me preguntaba ayer, a ver cómo lo hago, dale, y yo tenía que hacer del intendente y ella de la vecina. Ah, ¿estuvieron ensayando? Sí, estaba re nerviosa ella. Pero salió bien ayer. Sí, bastante. Sí. Tenía miedo de reírse ella. ¿Sí? Porque por ahí la gente se ríe así cuando vos estás actuando y por ahí te da porque risa. uno se da cuenta. Y te tenés que reír y no podés porque vas a interrumpir la obra así. Las herramientas de un lenguaje se aprenden cuando nos animamos a hablar ese lenguaje. A probar con las herramientas que ya tenemos, a equivocarnos y a descubrir nuevas maneras de expresarnos hasta encontrar el propio camino.